Amigos, bienvenidos a esta cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. El día de hoy vamos a hablar del plan maestro de la autoridad, en específico del Servicio de Administración Tributaria, o SAT. Y para esta plática me acompaña mi super friend, el contador público certificado, Alfredo Esquivel Boeta. Alfredo, bienvenido, amigo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias, Rocío, por la invitación que me haces. Siempre estoy disponible, sobre todo tratándose de la persona que eres tú y lo que representas para nuestra región. Muchas gracias, amigo. Qué amable eres. Amigo, ¿qué me puedes contar de este plan maestro de la autoridad que se publicó en recientes fechas? Que, como te comentaba, para mí, pues es la promesa de que este año sí van a hacer bien su trabajo. Sí, pareciera ser que sí. Mira, yo creo que el plan maestro ubica tres ejes principales. Y ahí vamos a empezar con la temática que tú mencionas. Hablas de la atención al contribuyente. O sea, pareciera ser que si al decirlo en el plan maestro, que lo han contemplado en los otros planes, el anterior en el 2024 y ahora en el 2025 también lo contemplan, significa que el contribuyente no ha sido atendido como debería de ser, ¿verdad? Vamos a verlo esto como un negocio, amiga. Vamos a decir, tú tienes un negocio o estás trabajando para un negocio y ¿qué buscas? La atención al cliente. Si nosotros pensamos que el contribuyente es el cliente del servicio de administración tributaria, pues debería de tener una atención, vamos a decir, a lo mejor un poquito más privilegiada de como se ha venido dando en las últimas fechas, ¿verdad? El otro tema es el acompañamiento al contribuyente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos en detalle. Y la otra es la fiscalización contra elevación y el contrabando. Dentro de la atención al contribuyente, mencionan algo que es una promesa, algo que el gremio de la contaduría pública ha venido pregonando o ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo, que es la simplificación de trámites. O sea, la vez pasada me tocó estar en un evento de una plática de un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria y decía que los trámites son agobiantes en México. Entonces, tenemos declaraciones informativas, tenemos declaraciones de IEPS, de IVA, tenemos declaraciones de operaciones con terceros, tenemos las declaraciones, ya nomás falta que pongamos ahí las vacunas del perro para también declararlas, ¿verdad? Entonces, Hasta estatales. esos trámites prácticamente agobian al contribuyente y voy a hacer mención de algo. Cuando yo empecé a trabajar en Grupo Alfa, en los años de 1980, el compliance que nosotros teníamos sobre, vamos a decir, los requerimientos del SAT o de las administraciones fiscales, era el 20% de nuestro tiempo. El otro 80% lo destinábamos precisamente a temas de planeación, a temas de análisis, a temas pues vamos a decir, de buscar un mejoramiento en la cuestión tributaria de las empresas. Hoy por hoy, te puedo decir que si no estamos completamente volteados, sí tenemos un 60 o un 70% de compliance, de cumplimiento de obligaciones, y el otro resto del tiempo nos queda para las otras actividades, que es la parte de análisis y en un momento dado de planeación. ¿Y Perdón. no te parece a ti que muchas de estas declaraciones son repetitivas? Yo creo que en la autoridad, en la actualidad con el CFDI, pues ya mucha desinformación, ya la tienen todo. No sé por qué siguen insistiendo en que hagamos declaraciones. No sé Ajá. si con eso se haga algún cruce o algo por el estilo. Fíjate que te voy a decir algo. Yo pienso que con los cambios de versiones del CFDI se ha perdido un control que a lo mejor la autoridad tenía antes. Yo creo que ahorita, con las nuevas versiones del CFDI que hay, yo creo que la autoridad necesita más información complementaria para poder tener el análisis que ellos requieren.
Entonces yo creo que ellos en el afán de ir mejorando sus versiones han sacrificado un tema de un análisis directo sobre los documentos fiscales o los comprobantes fiscales, ¿verdad? En mi opinión, es eso. Ahora te voy a hablar de otros temas de atención al contribuyente que son las facilidades a los recibos. Y ahí podemos ver un ejemplo que es el tema del decreto de regularización de adeudos. Está enfocado al reciclo. Recientemente acaba de salir otro documento, creo que al día de ayer, sobre un tema de mejoramiento para los reciclos, la actualización y las facilidades administrativas que se les pueden dar. Otro tema es el uso de aplicaciones móviles, como que van a fomentar este tema de las aplicaciones móviles. Fíjate, por ejemplo, en una temática, al parecer, van a llegar a una sofisticación con el uso de la inteligencia artificial, donde tú, por ejemplo, te presentes ante una cámara y le digas, yo soy Alfredo Esquivel Boeta, nací el 11 de abril de 1954 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y con esos datos van a buscar tu historial y te van a decir, sí, sí lo puedes dar de alta. Es un contribuyente que en su historial ha venido cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales. Te digo, esa es la idea que trae del SAT de sofisticar ese tema utilizando la inteligencia artificial. Otro tema es la presencia del SAT en el país. Por ahí el año pasado dijeron que habían abierto 4 oficinas, que de hecho en una plática que por allí tuvimos en la Comisión Fiscal Regional, yo hice el comentario que eran 4 oficinas que no servían para nada, ¿verdad? Que estaban ubicados en unos pueblitos chiquititos, por ejemplo, una de ellas que abrieron en Miguel Alemán, Tamaulipas. ¿Quién va a Miguel Alemán, Tamaulipas, verdad? Con temas de inseguridad, pues ¿quién va a ir a sacar un trámite a Miguel Alemán, Tamaulipas? Otros en un pueblito pesquero, uno en Baja California, otro acá cerca de Campeche y otras oficinas en Monterrey que atienden únicamente a personas físicas. Entonces, como que sí hay una presencia del SAT en el país adicional, pero no se cumplen con los lineamientos que se requieren, ¿verdad? Otra cosa es renovar el portal del SAT, por favor, si es lo que pedimos, el portal cada rato se cae, cada rato estamos que no podemos presentar declaraciones, no se diga en las fechas claves. Y el SAT dice, oye, es que dejan todo para el último. Y yo les preguntaría, porque ellos yo creo que nunca han sido administradores de un negocio. A ver, si tú tienes que pagar 100 millones de impuestos de pago provisional, lo vas a pagar 20 días antes porque tu tesorero va a estar feliz porque pagues el impuesto de 100 millones 20 días antes. No, te van a decir, ¿cuándo se vence? Tal día, ese día paga. Sí, porque así tiene que ser. Es el uso de las finanzas. Ese dinero está invertido, está ganando intereses, hasta en tanto no generes tú el flujo de efectivo para pagar esos impuestos. Otro tema que te voy a decir algo, creo que ha sido letra muerta en todos los sexenios anteriores, el fomentar la cultura contributiva. Vamos a decir, a lo mejor tú puedes recordar, yo en mi caso sí lo recuerdo, que nosotros teníamos una clase que se llamaba civismo y en esa clase de civismo nos enseñaban que teníamos que pagar un impuesto. Si tú quieres, a lo mejor muy somero, muy velado, ¿verdad? Pero que teníamos que contribuir y te hacían mención al artículo constitucional de contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Esa materia desapareció del mapa de la educación básica. Entonces, hoy por hoy, pues las personas que van creciendo con una cultura y principalmente de no pago, porque esa es la cultura que prevalece en México, es el deporte nacional, la cuestión de la evasión y la ilusión fiscal. Entonces, por lo tanto, pues yo creo que van a tener que empezar con las bases, es decir, con los chavitos, para esto poderlo cosechar más adelante. Yo creo que ya hay generaciones que ya están muy dobladas, como los árboles esos que crecen torcidos, y que difícilmente los van a componer en un aspecto de cumplimiento.
Fíjate que sí, Alfredo, la cultura fiscal es todo un tema en nuestro país. Yo siempre al final de la cápsula pido que me ayuden a difundir la cultura fiscal, pero tienes razón, esa clase de civismo a mí ya no me tocó y estaba fuera de las materias cuando yo cursé la secundaria. Hace falta, hace Sí, falta que el mexicano entienda y se quite de la cabeza que su dinero se lo tranza porque ese pago de sí, impuestos va a dar a, por ejemplo, a las pensiones también. ¿De dónde creen que se pagan las pensiones? ¿De dónde creen que se pagan las autopistas? O sea, sí, no te digo que no haya corrupción, sin embargo, es un dinero que se utiliza para el crecimiento del país. Entonces, pues vamos a tratar de trabajar en eso, en que todos entendamos la cultura contributiva. También yo pienso que si hiciésemos las leyes más sencillas y más digeribles, podríamos tener tal vez mayor éxito. Yo siempre les digo, y lo pongo como ejemplo, que el último mes de la primera mitad, ¿no era más fácil ponerle junio? sí. O El el, primer mes o, de la primera mitad para que lo entiendas, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no era más fácil ponle junio, ponle julio, Sí, ponle lo que es y hacen ese tipo de cosas que si no estás en el ambiente, pues te quedas así como haciendo la cuenta con los dedos, ¿no? Entonces es complicado ese tipo de redacciones. y deberá de Alfred, ser presentado en tal día, ¿verdad? sí, En y tal ya. mes. No que Sí, el día siguiente, al mes posterior, o sea, sí, tal sí, día y se acabó el borlote, o sea, sí. no hacemos fácil de comprender nuestras leyes Así en es. el afán de cuidar pues todo el lenguaje legal, ¿verdad? Sí. Alfredo, recapitulando un poquito en esto que tú me dices, ¿el reciclo ha funcionado? ¿Le ha funcionado a la autoridad y por eso le quieren dar más facilidades o es porque no está funcionando? Fíjate, haces una pregunta muy interesante y te voy a contestar con datos estadísticos de la propia autoridad. Vamos a decir, el 6% de los contribuyentes son los grandes contribuyentes y generan principalmente el 50% de la recaudación. Y el otro que anda muy cercano al 50%, ponle tú o el 40, 40 y tantos por ciento, son las personas físicas asalariados, ¿qué? Pues no nos queda otra más que nos retengan el impuesto cada mes por cada sueldo que nos pagan y que nuestro patrón se lo entere al SAT. Son contribuyentes cautivos. Fíjate que ese dato, si tú te vas en el análisis anterior de hace, ¿qué te diré? Hace 15, 20 años. Digo, porque yo ya tengo muchos años de estar en esto. Los empleados como que no formaban parte del mapa contributivo del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente se dieron cuenta de la magnitud de la recaudación que tenían por ahí y le pusieron mucho énfasis y dijeron, ¿sabes qué? Esos los tenemos descuidados, los vamos a obligar a que saquen su RFC, que tengan su identificación, que tengan su buzón tributario, que tengan esto, que tengan lo otro. Al final cayeron así. Y alguien en el SAT, cuando empiezan los esquemas de los FDIs, dijeron, oye, pues que el empleado facture sus servicios. Oye, espérame, no le puedes indilgar eso al empleado. Ah, no, ¿verdad? Bueno, entonces tú lo serás empresa, tú vas a hacer un documento que es el CFDI de nóminas, donde me vas a dar todos estos nodos que no nomás me van a servir a mi servicio de administración tributaria para revisar tu cumplimiento fiscal. Te voy a dar para el tema de que es Seguro Social, Infonavit, inclusive ahorita para la Secretaría del Trabajo, y para los estados para que vean las contribuciones estatales. O sea, hay un montón de nodos dentro del CPDI de nóminas Denomina. que tiene una utilización por las diferentes autoridades que lo usan. Ahora, Es una mina de oro. exactamente, si tú ves que ese 6% de contribuyentes más el otro 50 o 40 y tantos, ponle 50, estamos hablando del 56%, pero fíjate, los grandes contribuyentes te representan el 85% o el 80% de las contribuciones que se pagan. Luego están los asalariados y luego tenemos a los otros que ahí caen los reciclos, que ya hemos visto la vida de eso, que han denominado diferentes formas a los pequeños contribuyentes. Estos siguen siendo pequeños contribuyentes, ¿para qué nos hacemos locos? Con Claro. otra terminología de régimen simplificado de confianza. Que me acuerdo Y- que cuando salió, todo el mundo decía, ni es simplificado, Ni de ni es de confianza. confianza.
Ok, entonces como que ese segmento de contribuyentes es el que tienen menos controlado, porque es más fácil que ese tipo de contribuyentes, al subirles las obligaciones fiscales, se salgan de la formalidad y se vayan a la informalidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Darles facilidades administrativas para que sigan cumpliendo dentro del régimen. Tratar de que sigan cumpliendo, ¿eh? Como Así pasó es. con los demás esquemas que tuvieron para contribuyentes pequeños. Entonces, dentro de lo que han ofrecido, por ejemplo, del acompañamiento al contribuyente, que es otro de los ejes que traen por ahí, pues traen el programa de regularización fiscal para los pequeños contribuyentes o para los recicos. Y te dicen que en el año 2025, vamos a decir, los contribuyentes que tuvieron ingresos hasta 35 millones pueden corregirse y les generan una reducción sobre recargos, multas y gastos de ejecución. ¿Por qué reducción? Porque no pueden hablar de condonación. Acuérdate que ya está prohibida Está prohibida. la condonación. Entonces tienen que hablar forzosamente de una reducción. Que en semántica nosotros sabemos que es realmente una condonación de eso, ¿sí? Porque estabas obligado al pago. Entonces, eso, el programa de regularización, y el programa que acaban de sacar, creo que fue 22 de enero, enfocado a los reciclos, te da el pie de que quieren tener controlado ese segmento de contribuyentes que hoy por hoy no lo tienen. Y ya que estamos hablando del programa de acompañamiento de contribuyentes, te hablan ellos también de un prellenado de declaraciones. Eso ya lo venían haciendo. Entonces ahora lo quieren hacer más extensivo, vamos a decir, dentro de la información que tiene el SAT, para que en un momento dado pues puedan tener una simplificación. ¿Y a quién va enfocado? Va enfocado al sector primario, al régimen de coordinados, al régimen de sociedades pequeñas, de los reciclos, y vamos a decir, está enfocado a facturas electrónicas, pagos provisionales y declaraciones anuales. De hecho, para la frontera, si no estoy mal, tú me corriges, ya eliminaron la declaración para los reciclos, ¿verdad? Ahora, hay otro tema que es la plataforma de declaraciones informativas. Supuestamente va a generar una plataforma donde va a facilitar el cumplimiento de obligaciones de las declaraciones informativas. Como dices tú, hay una declaración de operaciones de la multi de IEPS, la quién sabe qué, la de IVA, la de operaciones con terceros, que pareciera ser que son repetitivas. Pero, sin embargo, ellos lo están poniendo en su plan como un programa de acompañamiento a los contribuyentes. Y pues vamos a esperar a ver cuáles son las respuestas que genera esto. Pues sí, ya estaremos platicando de esto más adelante. Sí. Oye, amigo, ¿y las aplicaciones móviles? O sea que la red No, telefónica de México o de celulares es en todo el país, sin embargo, sabemos perfectamente bien que hay tramos de carretera en los que no, ciudades en las que no funciona. Yo a veces creo que a la autoridad se le olvidan estas pequeñas cosas que no funcionan bien en el país. De hecho, yo creo que tú y yo hemos estado en muchas conferencias en donde oímos hablar a la autoridad de un México que ni tú ni yo conocemos. Un así es. México totalmente fuera de proporción en el que ellos asumen que cualquier mexicano puede usar una aplicación, aunque sea muy sencilla, o que cualquier mexicano tiene acceso a Internet cuando no es precisamente verdad. Mira, vamos a decir, velo por el lado amable. Y así me gustaría verlo, esta parte de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, una temática que de hecho lo hemos comentado tú y yo, sobre ese tema, que es, vamos a decir, la carta aporte. Que los transportistas, vamos a decir, van a traer un móvil, un teléfono móvil que normalmente siempre lo traen. Y si en un momento dado hay un cambio de ruta, ellos van a poder accesar. Claro, para eso van a necesitar una capacitación para mover la carta aporte. Por ejemplo, en el tema de ruta, sí, van a tener que aprender a hacer esos movimientos, pero ellos asumen que el transportista, el chofer que está manejando ese camión, tiene a lo mejor la experiencia tuya o la mía o de otras personas en temas digitales, ¿sí? Yo pienso que eso va a llevar, y te digo, velo por el lado amable, va a llevar una simplificación. ¿Cuál es el riesgo? Que el chofer se equivoque y que tenga errores.
¿Por qué? Porque al no saber mover y no tener una capacitación adecuada, lo va a llevar a cometer errores que le van a costar a la empresa, En ¿verdad? multas. Sí. Ahora, oye, por ejemplo, la facturación en línea a través de los celulares. Es que cualquier repartidor de productos del país puede emitir una factura porque va a tener una facilidad de ver al cliente, de ver qué producto está entregando, la cantidad a lo mejor ya trae información precargada a él y por lo tanto puede hacer ese tipo de facturación. Sin embargo, insisto, va a tener que tener una capacitación, puede llevarlo también a errores, puede llevarlo a tener que esas facturas pueden estarse inclusive duplicando con otras facturas y va a generar ciertas diferencias a la hora de analizar los ingresos que están declarando. Y hace unos momentos tú mencionabas la cantidad de nodos que trae cada uno de los CFDIs. Déjame aclararle a la gente que nos ve y que no está en el mundillo fiscal que los nodos es la información que deben de contener. Una Así es. carta aporte contiene hasta la última carta que le escribiste a Santa Claus. Entonces, Sí, imagínate la capacitación que le van a tener que dar a los choferes que van en la unidad por un cambio de ruta, de un ruta, cambio de chofer. Es impresionante la cantidad. un cambio de Y unidad. claro, pero aparte de todo, Alfredo, también esa carta aporte aún no está bien cimentada. Aún hay gente que no la hace, aún hay gente que no la pone en el viaje cuando vas y no te la manda después. Ahí te va la carta aporte, ya que Sí, llegó el material, ya todo, nada más para darle un cumplimiento fiscal. Entonces, va a ser una labor titánica el sí. poderlo hacer desde Van a- aplicaciones móviles. Es que hay que pensar que los que andan de repartidores, los choferes, pues a lo mejor no tienen los suficientes conocimientos tecnológicos para poder hacer eso. Ellos están pensando que todo México es tecnólogo, que todo México ya conoce la parte de la digitalización y que por lo tanto es un elemento fácil para poder hacerlo. Piensan que Es como los niños ya nacen con un chip digital, piensan que todos los que ya llevamos un determinado tiempo recorrido, también tenemos ese chip digital y que nos falta evolucionar. otra cosa cierta, es que todo eso cuesta. Claro, Todas esas, porque te venden un programa para la carta aporte, un programa especial para que timbres la nómina, otro para que hagas FDIs. Todo eso es una inversión que cuando estás en una empresa grande, pues duele, pero no tanto. Pero hay contribuyentes que no les queda otra más que utilizar la facturación de la página gratuita del SAT o las sí, versiones gratuitas de muchos de los proveedores de facturación que como quiera arrastras bastante lápiz para poderla llenar y a veces hasta es confusa la información que tienes que poner ahí. Entonces, sí, a veces se nos olvida que eso también cuesta. sí, Oye, así es. Alfredo, y Ajá, vamos a hablar un poquito ahora de la ley de ingresos de la Federación. Ahí se ve un incremento en la recaudación del más del 7%. más del ¿Cómo crees que le va a 7%. hacer la autoridad? Pues mira, trae un programa activo de fiscalización que ya lo ha hecho en años anteriores. Lo que sí podemos decir que con ese, vamos a decir, de 4.900 a 5.000 y pico, que va a dar el 7% ellos que traen ahí como tendencia, eso va a generar que la fiscalización sea más intensiva. Va a haber más fiscalización, vamos a tener más requerimientos de lo que es la vigilancia profunda, de lo que es las diferencias entre los ingresos declarados y los que están emitidos a través de CFDIs, las inconsistencias de no haber presentado una informativa a tiempo. Hay que mencionar algo, amiga, que en el tema de omitir el cumplimiento de una obligación fiscal, cualquiera que sea, inclusive un complemento de pago, te puede llevar a que te restrinjan los sellos, en el uso de los sellos. Entonces, sí es necesario, vamos a decir, tener mucho cuidado. Eso va a generar un tema constante de parte de la autoridad. Yo creo que la vigilancia profunda se va a destapar como nunca, ¿verdad? Entonces, sobre todo
en partes en que son muy detectables por el tema de la inteligencia artificial. Fíjate, ellos están apostándole al uso de herramientas tecnológicas, ¿vale?, para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, imaginemos, tú tienes unas obligaciones que el SAT ya sabe que tienes, que es el cumplimiento de esto, de esto, de esto, de todas las informativas, de todas las declaraciones mensuales, ya sea de renta, de IVA, de IEPS, de las que estés obligado. Oye, ¿no las presentaste un día a través de la información de lo que son los modelos de aprendizaje estadístico, como le llaman ahora para 2025, que ahorita vamos a hacer mención de algo de eso? Van a poder detectar que tú no presentaste una informativa o no presentaste un pago en tiempo. Esto te puede generar dos cosas: que inmediatamente te manden un requerimiento y por lo tanto, como ya saben ellos que no lo presentaste, te van a emitir el requerimiento, y si lo pagas al día siguiente o el día que sea, ya va a llevar una multa Una por multita. incumplimiento. Esto genera, vamos a decir, o basado en lo que ellos pretenden de plataformas o de herramientas tecnológicas, te dicen que hay una técnica analítica para monitorear y detectar irregularidades en las obligaciones fiscales y patronales. Patronales, fíjate bien, eso lo señala ahí. ¿Qué significa? Que la Secretaría del Trabajo va a estar muy al pendiente también de la información. Así como el Sí, tema de la distribución de combustibles, o sea, lo que es para abatir el tema del contrabando y el tema del huachicol. Hablan también de modelos de aprendizaje estadístico para identificar factureros u usuarios con un comportamiento irregular, también para las exportadoras e importadoras. Yo creo que aquí hay un tema, y analizando un poquito la ley de ingresos de la Federación, en los temas de comercio exterior se eleva considerablemente la recaudación. ¿Qué significa? Que le van a poner ojo visor a todas las operaciones de comercio exterior. El uso de preferencias arancelarias, el tema de la identificación de devoluciones de IVA, de IEPS y de ISR, que en un momento dado estén generadas a través de procesos de comercio exterior. Por ejemplo, hay una temática ahorita que se está generando en toda la República con los B5, los pedimentos de importación, clasificación B5. Nosotros habíamos pensado en un momento, porque son criterios que en un momento adoptamos, que cuando venía mercancía del extranjero y lo metíamos un recinto fiscalizado, es como si no se hubiera importado. Estaba en un recinto fiscalizado y las empresas iban y sacaban de ahí lo que necesitaban, o sea, por un proceso de just in time, por decir algo, o de justo a tiempo. Pues resulta que la autoridad dijo, no, eso se considera que la mercancía ya está en el país, y si tú vas y la sacas de ese recinto fiscalizado, ¿sabes qué? Está sujeto a la retención que te señala el 1A de IVA. Es decir, vas a pagar la retención que le debiste haber hecho al extranjero que no se le hiciste. Y como tú eres responsable de esa retención por ser obligado solidario, entonces te va a costar el IVA que ya pagaste en importación, que esa indiscutiblemente está pagada, pero vas a pagar el IVA por la retención. O sea, tu producto va a tener un doble IVA. Eso va a generar que el costo de adquisición de ese bien ya te costó más caro. claro, se va a Ese elevar. problema, ese problema se va a frecuentar o se va a disparar con todos los temas de maquiladoras, todos los temas de las industrias que vienen utilizando ese esquema, principalmente las que están ubicadas en zona fronteriza. Fíjate, yo quisiera destacar en el tema de las herramientas tecnológicas que en el 2025 están utilizando un lenguaje que te dice técnicas analíticas para monitorear y detectar irregularidades. Y te hablan de modelos de aprendizaje, cuando en el 2024 hablaban de una analítica de grafos y que decíamos, bueno, ¿qué es la analítica de grafos? Para los que estamos un poquito involucrados con temas, pues sí entendíamos que la analítica de grafos es toda la información que en un momento se recaba por parte del SAT
utilizarla en forma de explotación de productos para generar el producto que ellos requerían para su fiscalización. Y hablaban de un tema de Machine Learning, donde decían, oye, ¿qué es eso? Pues es el aprendizaje automático. Y ahora te dicen modelos de aprendizaje estadístico, es decir, utilizaron terminología ya más aterrizada al conocimiento de la gente, ¿verdad? Entonces, pues no deja de ser una temática que van a seguir utilizando las herramientas tecnológicas para revisarnos más frecuentemente. Alfredo, yo pienso que nosotros, los contribuyentes, persona física, persona moral, también deberíamos estar pensando en invertirle a sistemas que nos ayuden a combatir esto, porque si no Así vamos a es. estar claramente en desventaja con la autoridad, ¿no? Mira, tú debes recordar que yo tengo años pregonando el tema del compliance. Y el compliance, yo creo primeramente, las empresas deberían de hacer un acto de contrición, es decir, revisar internamente todo, pero con el corazón en la mano, diciendo, tengo esto, no hago esto, esto sí esto lo hago así o acá. Y vamos a caer en un tema de que en casa del jabonero, el que no cae resbala. Entonces, esta situación te va a llevar no a correr al contador, porque a lo mejor el contador te va a decir, toda la vida lo hemos hecho así. No, no se trata de eso, se trata de mejorar tus procesos, se trata de invertir en un tema digital que tú te puedas poner a la par con la autoridad para que en un momento dado tengas tu análisis, ese análisis que ellos están haciendo de la información, tú lo podías hacer, ¿verdad? Así es, Alfredo. Necesitamos que los contribuyentes nos pongamos las pilas y hagamos un acto de contrición porque todos tenemos pecados, todos. En México Así es. tenemos uno que otro pecadillo por ahí, hablando del tema fiscal. Entonces sería Sí, importante. Otra cosa que creo que vamos a empezar a ver en muy poco tiempo es la reacción de las autoridades como el Seguro Social, el Infonavit, con los temas de que se timbra la nómina y ya la ven ellos también. sí, Eso va a estar bien interesante porque yo no le tengo miedo al SAT, pero sí le tengo miedo al IMSS, porque sí. ejecuta luego, luego. Fíjate que en el plan maestro señalan algo interesante que te lo voy a compartir, que es la coordinación con las autoridades federales de la UIF, del IMSS, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Infonavit. Pero no te señala a las entidades federativas, a las entidades de los estados. Y eso llama la atención de por qué no están incluidas. Y puedes, vamos a decir, imaginar lo que quieras, pero una cuestión extraoficial que se ha manejado es que el gobierno federal no tiene confianza en las entidades federativas, toda vez que las entidades federativas han venido vendiendo vacunas fiscales. Es decir, yo te reviso, te digo que estás bien y ya. Como ya está revisado por el convenio de coordinación, ya no se va a hacer nada. Pero fíjate a dónde caemos, y ahí te va. Te voy a poner un ejemplo de algo que pudiera ejercer un problema de tipo penal. Nosotros tenemos el criterio que para el tiempo extra son 3 veces 3 horas máximas a la semana. Hay empresas que interpretan esos tres a como les da su gana. Pero a través de la información del CFDI de nóminas, van a poder determinar si ese trabajador tiene más de las 9 horas, vamos a decir, trabajadas. Y esa cuestión te puede llevar a que si el trabajador tiene más de 9 horas, te podrían decir que estás promoviendo un tema relacionado con la explotación de trabajador. Y eso es penal ya ahorita, Claro, ¿sí? es en lo que no pensamos. Es que a veces yo creo que nos enfocamos demasiado en el tema fiscal y dejamos de lado otros temas importantes como este de esta ley que habla acerca de eso, que más del tiempo permitido por la Ley Federal del Trabajo puede ser explotación. Así es, así es. Y también, Entonces, por ejemplo, en cuestión laboral, olvidamos que hay 3 jornadas y que las sí, jornadas tienen diferentes cantidades de horas y que si te trabajo 8,
en la tarde, pues le debes media hora de tiempo extra. Y si te trabajó 8 en el turno nocturno, le debes una hora de tiempo extra todos los días. Y Así muchas es, veces no los pagamos, tampoco estamos al pendiente de la prima dominical. Entonces, todo eso puede ser un factor de riesgo bastante así alto. es. Ahora, si eso le sumas a todas las modificaciones que ha habido, por ejemplo, como la ley silla, que tiene la obligación de ponerles una silla a los trabajadores para que tengan un descanso con un sillón que tenga respaldo, etcétera, etcétera, se va a venir una complicación que te va a generar las revisiones que en un momento dado te puede hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mira, yo por eso digo que el compliance debería de ser integral, es decir, debería ser un compliance No. de tipo empresarial, porque donde menos piensas, salta la liebre. Así es. Es muy interesante todo, cómo está evolucionando todo esto a Sí, raíz de un timbrado de CFDI. sí. Fíjate que otro tema en base en la fiscalización es que se van a enfocar a sectores económicos que han mostrado riesgo alto de evasión. Entonces, eso es un tema considerable. Y otra parte importante es la parte de los esquemas reportables. Fíjate, el tema de los esquemas reportables que está, vamos a decir, señalado en el Código Fiscal de la Federación, dice, el esquema reportable es una información que se le tiene que presentar al SAT, pero sin embargo, esa presentación no implica ni una aceptación ni un rechazo. Ahí está. Entonces, creo que durante el tiempo de vigencia que tienen los esquemas reportables, y no recuerdo si son 2 o 3 años, pues no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la autoridad respecto a ellos. Ni si un sí, ni si un no. Entonces, creo que ahora con ese tema, pues van a empezar a revisar y ahí va a venir el tema de la recaudación. No sé por qué. Porque muchos dicen, ah, pues yo ya lo presenté. Pues sí, pero si leemos la ley completa, el Código Fiscal de la Federación, nos va a decir que esa revelación que tú hiciste no es una aceptación ni tampoco es un rechazo. Entonces, está a lo que la autoridad fiscal analice de esos esquemas. Y ahí vas por la vida sin pendiente porque ya lo reportaste, ¿no? Así es, así es. Sí, se va a poner bien bueno, Alfredo. También, pues, van a estar muy atentos de lo que es el combate al contrabando y la fiscalización profunda de las operaciones de comercio exterior. Vamos a tener mucha chambita. Mucha chamba, mucha chamba. Yo creo que ahí se va a venir mucha, mucha, mucha chamba. Inclusive va a estar involucrados los agentes aduanales por temas de información que se genere de ahí mismo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que la autoridad está, claro, yo te voy a decir algo. La autoridad, desgraciadamente, siempre ha hablado de temas de abuso. Oye, si tienes detectados temas de abuso, ¿por qué no te vas contra los contribuyentes que abusaron? Estamos hablando de abuso en las certificaciones, tanto de IVA como de IEPS. En el tema del retorno de las importaciones temporales. Por ejemplo, es muy común, Rocío, y una práctica de que hagas una importación temporal, te esperes el plazo del tiempo que te da la ley para retornarlas y al final digas, ¿sabes qué? Siempre sí, me voy a quedar con ellas. Entonces voy a pagar mediante un pedimento ya definitivo las importaciones que hice como temporales. Entonces, van a decir, ¿sabes qué? Las tienes que considerar desde cuando entraron al país, porque tu intención era quedarte con ellas. No me vayas a decir que ahorita salió que esas televisores que metiste para importación, para temporal, resulta que ahora se van a quedar en el país porque sí están completas de acuerdo a tus especificaciones. No, ¿verdad? Luego también, por ejemplo, la incorrecta valoración aduanera. Tú sabes bien que muchas empresas, por pegarle al vivo, pues utilizan fracciones arancelarias que les generan un pago menor en cuestiones de ad valorem y por lo tanto también de IVA y todo el proceso, lo cual pues es un tema recurrente. Yo me acuerdo que en Alfa decíamos, oye, cuando tenemos duda con la valoración aduanera,
pues vamos a mandarle al laboratorio central, que el laboratorio central nos diga cuál es la fracción arancelaria en la que está sujeta y sobre eso pagamos. Por decir algo, voy a ponerte un ejemplo. Había una importación de un filamento de nylon y decía a la factura del proveedor, porque era un proveedor de Sudamérica, decía hilaza de hilo nylon. Pero resulta que la hilaza en México es algodón. Entonces la fracción arancelaria del algodón y la del hilo nylon es muy diferente. Entonces decíamos, vamos a analizarlo en el laboratorio central, lo mandamos allí y que nos diga. Ya, eso no, era nuestro elemento de defensa, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de preferencias arancelarias por tener el tema de los tratados y el uso indebido de beneficios por los tratados de libre comercio que se tienen, la omisión de la retención del IVA, que era lo que te comentaba con los B5 principalmente, el cumplimiento por la presentación de permisos de importación. Hay un tema que tú lo sabes perfectamente bien, es el análisis que se hacen sobre el origen, certificado de origen, que muchas veces el proveedor extranjero te da el certificado de origen como si fuera auténtico y resulta que cuando la autoridad quiere valorarlo, resulta que el producto no es originario de la región, sino que a lo mejor es un producto chino y que No, les tiene han estado una, haciendo. exactamente, que tiene una fracción arancelaria completamente diferente, ¿verdad? Y otra cosa que es muy común es la declaración de datos inexactos e incorrectos en los pedimentos, ¿verdad? Yo creo que hay mucha chamba. Mira, yo siempre he dicho que la materia fiscal es complicada, pero pienso yo que la parte de comercio exterior es todavía más complicada por todas las temáticas que involucra, ¿verdad? Hay una cosa que se va a convertir en muy importante, amiga. Es el tema del amarre contable con los COBE, porque vamos a tener forzosamente que identificar el producto que estamos importando y que lo estamos registrando en contabilidad y que vamos a tener que el COBE convertirlo en un documento legible que esté en un PDF para ver si efectivamente lo que yo tengo registrado en contabilidad corresponde a ese COBE. Entonces voy a tener que hacer un PDF del COBE para amparar. Sabemos bien que el COBE es un CFDI, que es un XML, que al final es la parte deducible, es con lo que se deduce, pero sí tenemos que identificarlo en nuestra contabilidad, lo que estamos registrando. Es todo un tema, la parte de comercio exterior. Es una especialización de la carrera. Así es, sí, Y recordar que todo esto forma parte de la contabilidad y que así el no es. tenerlo es multa y Y peligra tu mira, deducción. cuando estás en una empresa, vamos a decir, como yo lo estuve en una empresa, donde tenías que entrarle a todo, tenías que entrarle al Seguro Social, tenías que entrarle a Infonavit, tenías que entrarle a Comercio Exterior, tenías que entrarle a impuestos, a IVA, lo que sea, todo lo fiscal, inclusive lo estatal, pues dices tú, te empiezas a curtir, empiezas a ver todas las formas que hay de cumplimiento, pero también empiezas a ver todas las debilidades que tienes como empresa para cumplir. Sí, es amigo. Es un arma de doble filo. Aprendes, Así, pero te das cuenta que todavía te falta mucho. así es. Y nunca acabas. No, Nunca acabas. Amigo, me ha encantado platicar contigo acerca de esto. Espero que a todos nuestros amigos que puedan y lleguen a ver esta cápsula les haya quedado bien claro cuáles son el plan maestro de la autoridad. No sé si quieres hacer una rápida recapitulación de todo esto para cerrar ya la cápsula y despedirnos de los amigos. y mira, yo creo que hay que considerar también algo que está contemplado en el plan maestro, que le denominan como acciones, que yo lo pondría como otras acciones. Es que el SAT va a estar todavía en forma estratégica interviniendo en los tribunales. Y si esto le agregamos a que ahora, en la plática que tuvimos de la Comisión Fiscal Regional, que por ahí Paris hizo el tema de que no tenía color todavía el Poder Judicial, lo va a tener.
va a tener el color del Poder Judicial y por lo tanto yo creo que ese lobbying que van a tener las autoridades fiscales con el Poder Judicial va a estar a la orden del día. Otro tema es participar con la Fiscalía General de la República para el fortalecimiento de asuntos relacionados con contrabando y la utilización de comprobantes falsos. También van a seguir publicando en el Diario Oficial de la Federación las reglas, criterios normativos y criterios no vinculativos por las prácticas fiscales agresivas. Es decir, si ya va a estar ahí, no lo hagas, hombre, porque ya sabes que la autoridad lo va a estar revisando con lupa. Y el otro es fortalecer los procesos de capacitación y supervisión para profesionalizar y evitar la corrupción. Ojalá que eso sí se dé también, ¿verdad? Porque sabemos de antemano que la corrupción está al orden del día. Y yo creo que Eh, ya como corolario, ya para cerrar la plática, es decir, señores, la fiscalización va a estar más agresiva. La autoridad va a seguir utilizando las herramientas tecnológicas necesarias para la revisión. Y creo que ya ha venido año tras año aprendiendo más sobre el uso de esas herramientas y por lo tanto va a tener una mayor facilidad para la fiscalización de los contribuyentes. Y amiga, pues de mi parte agradecerte la invitación y vamos a decir, los invito a que en un momento dado recapaciten sobre el tema del compliance. Amigo, siempre, siempre, siempre me es grato hablar contigo porque sabes mucho. Soy tu fan. Como le dije a Emilio, soy tu fan y también te quiero mucho porque eres una persona excelente. Te Gracias. agradezco mucho tu tiempo, amigo, que hayas compartido todo lo que sabes conmigo, porque yo aprendo siempre que te entrevisto, y con todos los amigos que vayan a ver esta cápsula. Muchas gracias. Gracias, gracias amiga, muy amable. Muchas gracias, Alfredo. Amigos, mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Acompáñennos en los videos. Si necesitan que ahondemos más en un tema, por favor, háganoslo saber. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestras publicaciones. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Alfredo, te veo en breve. Gracias, gracias. Que estés muy bien, amiga.